Estamos de vuelta nosotros en nuestro foro empresarial, como todas las mañanas, son las 9:06, marcamos la fecha también, hoy estamos ya jueves 16 de diciembre del 2021. Hacemos también la mención de que este espacio es posible gracias a la gente del Banco Sudamérica que nos acompaña fielmente. Como siempre, nos recuerda que tenemos 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay. Así que tengan en cuenta justamente la posibilidad de contar hoy con esta herramienta, la tarjeta de crédito Sudameris, llamando al 416-6000 o ingresando en www.sudameris.com.py, Sudameris todo un banco. Les doy un tip: ingresen a la página web y pongan /beneficios y encontrarán todos los detalles justamente de todos los beneficios que les brinda su tarjeta de crédito Sudameris. Hoy estamos a la antesala de lo que va a ser el cierre de esta semana. Queremos hoy jueves hablar un poco también sobre algunos temas interesantes, entre ellos el lanzamiento de un nuevo libro sobre el tema de innovación. Vamos a estar hablando con don Fernando Massi, presidente del Centro de Análisis de la Economía, conocido como CADEP. Fernando, como siempre, un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, estamos el año. Me gustaría, antes de pasar un poco a hablar sobre este tema del nuevo informe, el libro que están presentando, hacer una suerte de evaluación. ¿Estamos terminando bien el 2022, 21? Yo creo que en términos macroeconómicos estamos terminando bien por las cifras del crecimiento del PIB. Quizás un poco preocupados por el nivel de inflación que vamos a alcanzar y que se entiende cuáles han sido las causas de ese nivel de inflación. No estamos hablando de un nivel de inflación de 2 dígitos, pero generalmente estábamos acostumbrados a tener un nivel de inflación entre el 3 y el 4% anual. Ahora vamos a tener un nivel de inflación del 7%. Eh, y este nivel de inflación, bueno, tiene varias causas. Así como hay un efecto rebote, o sea que un efecto rebote de la economía que no creció el año pasado en términos de crecimiento de este año, también yo creo que eso ha incidido eh, sobre el nivel de la demanda de productos y por lo tanto en el nivel de la inflación. Yo creo que esa es uno de los factores que explican esto. Por supuesto, hay otros factores de orden internacional que tienen que ver con todos estos retrasos en la logística por la cuestión de la pandemia, que también incide en prácticamente todos los países, incide en el Paraguay en particular, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que aquí hemos tenido en el año 2020 y muy buena parte del 2021 una menor actividad económica, sobre todo en la parte de comercio y servicios y por lo tanto una menor oferta, y eso que ha hecho también que los precios suban. Y creo que en términos del déficit fiscal, que estamos cumpliendo con las metas que se han propuesto. Y quizás queda un poco preocupante el hecho que nuestro nivel de endeudamiento, pero esto no es una cuestión coyuntural, el nivel de endeudamiento. O sea, es cierto que se incrementó mucho la deuda pública durante el tiempo de la pandemia, pero ya venía con una tendencia al alza que es un toque de atención, por cuanto que, si bien es cierto, hoy representa solamente el 35 o el 34% del Producto Interno Bruto, y como que parece que ese coeficiente comparado con otros países es un coeficiente confortable, supuestamente. El problema es que este, el Paraguay tiene un problema que es que no tiene la misma espalda financiera, por decir de una manera, que tienen otros países, en el sentido de la capacidad de pago, ¿no? Entonces se vienen momentos de pago de la deuda que se van a acumular, los bonos, el principal de la deuda, y que, bueno, y que hay que hacer frente a eso
Hoy el Ministerio de Hacienda tiene un instrumento que se llama la administración de pasivos para hacer frente a eso, pero evidentemente que para seguir trabajando tanto la parte de mercado como la parte de bienestar en términos de infraestructura y en términos de gastos sociales, creo que no podemos seguir con estos niveles de endeudamiento, ¿no? Por Dos esta cuestiones, capacidad de pago, ¿no? sí, Fernando, dos cuestiones me parece interesante de esta primera evaluación para luego linkear con el tema de la innovación, ya que durante todo este tiempo de la pandemia hemos tenido a un segmento de la población reinventándose y volviéndose emprendedores, ¿no? Y yo creo que también el proceso de emprendedores también lleva a eso de la innovación en cierta manera y cada uno busca también el camino por donde salir también de esta situación de la crisis. Pero este punto de la inflación que estabas planteando no es una cosa menor. Paraguay no está acostumbrado a pequeños o casi insignificantes cambios en el punto inflacionario. Esto no es Argentina. Argentina tiene un ejercicio, ¿no?, en el tema inflacionario que si llega a pasar esto acá, yo creo que mucha gente va a perder la cordura. ¿Esto va a normalizarse el próximo año? En la medida en que, bueno, va a depender un poco también de cómo vamos evolucionando tanto a nivel internacional como a nivel nacional en términos de la pandemia, ¿no? Porque fíjate lo que está pasando ahora en Europa y en Estados Unidos. Hay un incremento ¿cómo se llama? Hay un incremento de contagios y comienzan los lockdowns, o sea, los cierres. Algunos países cierran parcialmente las actividades, otros como Austria, por ejemplo, cierran totalmente. Eh, y entonces eso hace que también vuelva a reducirse la oferta, ¿no? La oferta de productos que circulan en el comercio internacional y que, bueno, eh, dependiendo un poco cómo va ese tipo de cosas, porque este es uno de los factores que está causando la inflación a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Este retraso en la logística y esta reducción de la oferta. Incluso yo te diría de la misma oferta laboral, que es lo que está pasando en países como europeos o los Estados Unidos, en donde incluso se está ofreciendo incrementos salariales para poder volver a emplear a la gente y no hay respuesta porque la gente ha cambiado durante la pandemia, ha cambiado de rubro. Y entonces hay ciertos rubros en donde falta mano de obra, ¿no? Increíblemente. Y entonces hasta en eso, digamos que la oferta se está resintiendo con la pandemia. Entonces yo creo que esto va, va a depender de eso por un lado. Y por otro lado, acá siempre ha existido una política monetaria de control inflacionario, sobre todo a partir de principios de este siglo, ¿verdad? Cuando se cambió el sistema de la política monetaria y se pasó a lo que se llama las metas de inflación. Ujú. Y con esas metas de inflación nosotros hemos empezado a reducir sistemáticamente en forma anual desde el 2003, 2004 en adelante, hasta llegar, por ejemplo, en esta última década a una inflación muy controlada que no pasaba del 3 o del 4%. Digamos que es el éxito de ese sistema que se llama metas de inflación, que es un sistema que juega mucho con las expectativas de los agentes económicos, pero que, claro, la pandemia es algo anómalo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que este factor se vaya disipando y en la medida en que se pueda mejorar la oferta de productos, yo creo que el Banco Central, o sea, vamos a poder recuperar, eh, digamos, niveles de inflación mucho más bajos que lo de este año. Sí, en todo sentido. Una cuestión también, me parece que el tema de la inflación incentiva el contrabando. Eh, sí, bueno, a ver, sí y no, ¿verdad? Porque también depende un poco también de la inflación de los países vecinos y de cómo esto incide, y también esto hay que vincular con la tasa de cambio, digamos, ¿verdad? En el caso de la Argentina, por ejemplo,
la moneda argentina frente al guaraní está muy depreciada, Sí, lo cual hace que yo creo que ese sea el principal factor por el cual la gente eh, opten. compra, o sea, la gente va y compra cosas de la Argentina y muchas de esas cosas, por supuesto, que ingresan de contrabando al país, hasta combustibles, digamos, ¿no? Porque si uno mira la inflación en Argentina, como decías recién vos, del 50%, y bueno, nosotros tenemos acá una inflación del 7%, por ese lado yo creo que es más por el lado de la apreciación de la tasa de cambio. Y después también hay que ver, por ejemplo, los productos, ya que estamos hablando de Argentina, Ujú. cuáles productos son los que tienen, donde la inflación tiene mayores efectos, ¿no? Porque también hay efectos diferenciados dependiendo de qué sector y de qué producto estamos hablando. Y Fernando, ustedes hacen justamente un trabajo bastante en materia de lo que es el tema de investigación a profundidad sobre estos temas. Hay una cuestión importante que también me gustaría consultarte, es el hecho de esta suerte de formalización. Vemos que Paraguay es un case study, un estudio de caso donde muchos países están referenciando, incluso la prensa internacional, diciendo que Paraguay en el conglomerado de países de la región es el país que está sobresaliendo de este tema de la pandemia económicamente. No ha sido afectado profundamente como otros países de la región. Pero en criterio científico de investigación que ustedes hacen, ¿hay una cuestión sólida también para decir eso o estamos ante una burbuja también? Me preocupa mucho porque en realidad espero que nos esté vendiendo gato por liebre, ¿no? Pasa que ahí cuando, digamos, esas opiniones están basadas en los principales indicadores macro, ¿verdad? Nosotros tuvimos un crecimiento negativo muy bajo, 0,6%, y si uno mira eso frente a los otros países de América Latina, realmente como que parece que la pandemia no nos ha afectado mucho en términos de Ujú. crecimiento económico. Pero, digamos, cuál fue la base del crecimiento económico? Que generalmente, ¿dónde está la base del crecimiento económico? Y lo que ha salvado la pandemia está en el sector agropecuario y en el sector agropecuario grande, empresarial, ¿verdad? Y el sector agropecuario, primero porque el sector agropecuario por sus características no ha sido afectado, no es afectado por la pandemia, porque poca gente se emplea en el sector agropecuario grande, inclusive en el pequeño, eh, y entonces no está afectado por la pandemia. Y segundo, porque en el año 2019 también tuvimos un crecimiento del 0%, o sea, no tuvimos crecimiento, y Ujú. había un efecto rebote que ha hecho que ese sector agropecuario de los agronegocios tuviera un crecimiento muy importante y que incidiera en el crecimiento final, y que entonces el crecimiento del Producto Interno Bruto no sea tan negativo como en otros países, ¿verdad? Pero después hay que mirar un poco qué es lo que eso significa, porque toda la parte de comercio y servicios, por ejemplo, estuvo afectado, no creció en el año 2020, por ejemplo. Ujú. No, solamente ha sido la parte, y consta que el sector agropecuario mueve también eh, sectores o sea, subsectores del comercio y servicio, ¿no? Pero sin embargo, varios sectores estuvieron afectados. Por ejemplo, todo el sector de comercio de frontera, que es un componente fundamental del sector terciario de la economía, Ujú. estuvo muy afectado, ¿no? Y ni qué decir la cuestión de eventos gastronómicos, hoteles y qué sé yo, todo eso. Entonces, habría que mirar un poquito más y después el hecho de la afectación laboral, que claro, mucha gente se tuvo que reinventar en las cuestiones laborales, pero hay mucha gente, un fenómeno, por ejemplo, en Paraguay, que a lo mejor también en otros países, es de que la gente, sobre todo la gente urbana, en donde está concentrado mucho el empleo, mucha gente volvió a la casa de sus parientes, como decir así, Sí. al campo, ¿no? Porque el factor alimento era un factor importante y no se tenía ingresos para solucionar un factor tan importante como los alimentos. Entonces se volvieron al campo, ¿no? La pobreza se incrementó. Bueno, por ahí leí de que se dijo que se pudo haber incrementado mucho más si no fuera
por los subsidios, o sea, por los programas de subsidios que se han creado y por el incremento que han tenido otros programas sociales que ya veníamos teniendo desde hace más de una década. Y es posible que eso sea así, ¿verdad? Que en vez de subir 3 puntos de la pobreza hubiéramos subido 6 puntos o más. Pero digamos digamos que hay que mirar un poquito más. Por ejemplo, vos hablabas de la informalidad, ¿no? Y la informalidad es un problema antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? O sea, un programa como Putigó, por ejemplo, eh, te puede solucionar por un tiempo determinado, pero si la pandemia digamos, se alarga en demasía, yo creo que el Estado paraguayo no tiene capacidad de sostener un programa como el PTU. Y ahí va mi pregunta, ahí va mi Mm, pregunta en realidad, Fernando. Más que nada para tener tu análisis, es la sostenibilidad de esa imagen que estamos vendiendo. claro, yo creo que la imagen que estamos vendiendo tiene mucha relación lo que es, con lo que tiene mucha productividad y con lo que tiene mucho éxito en el Paraguay, que es la cuestión de agronegocio fundamentalmente. Pero Ujú. nosotros tenemos una matriz productiva dual, porque así como tenemos un sector muy competitivo y de alta productividad como los agronegocios, tenemos la otra mitad o más de la otra mitad de la economía poco productivo en donde se concentra la mayor cantidad de empleo, porque en los agronegocios no hay una cantidad de empleo como en el otro sector, como de las MIPIMES y de la agricultura familiar campesina, Correcto. que es la otra cara de la economía, y en donde no hay productividad, y en donde la gente gana el salario mínimo o menos, ¿verdad? Y en donde hay problemas de ingresos y de mucha vulnerabilidad. Ujú. Este, y de poca competitividad. Entonces, nosotros tenemos esa matriz dual, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo nosotros podemos seguir con esa matriz dual? Pues nosotros podemos vender la primera cara, ¿verdad? Que es lo que siempre se ve, pero la segunda, que es lo que tiene que ver con el mercado interno y con el bienestar de la población, yo creo que Es ahí materia tenemos, pendiente. a mí me preguntaba Juan Pablo, para que veas una contradicción de la economía paraguaya. A mí me Ujú. preguntaba un colega uruguayo, porque estamos trabajando juntos en un proyecto y me dice, ¿cómo es que ustedes tienen un mercado informal, un mercado laboral informal que llega al 65%, según cifras oficiales, ¿no? A un 65% de la fuerza laboral y estuvieron creciendo hasta el 2018 un crecimiento que inclusive era mucho mejor que el promedio de toda América Latina, cuando incluso terminó el boom de los commodities, que era algo así como el 4%, y anteriormente era el 5%. ¿Cómo puede ser con un crecimiento del 4% que ustedes no puedan reducir la informalidad? Y ahí la respuesta es, bueno, a ver cómo está este problema de la matriz de dual, ¿verdad? Y cómo está eh, cómo, o sea, la economía se activa sobre una economía, sobre la informalidad, porque no hay no hay oportunidades. Hay oportunidades laborales y si las oportunidades laborales que existen, formal o informal, no dan no dan suficientes ingresos a la población. Entonces la población tiene que recurrir al autoempleo, tiene que recurrir a la microempresa, que es entre la microempresa y la pequeña, que son las mayoritarias, y ahí es el mundo informal. Entonces, la pregunta es, bueno, crecimiento, y sin embargo no tenemos mejores ingresos laborales, no tenemos formalización laboral y por lo tanto no crecemos en bienestar, Pero ¿verdad? por eso nada más, Fernando, quería hacer esta primera parte porque me preocupa mucho que estemos vendiendo espejos en una realidad que no va a ser sostenible en el tiempo, no mejorando la calidad interna. Yo creo que tenemos que tratar también en un cierto momento de parar la pelota y de estar vendiendo esa imagen internacional de un país excelente, pero internamente hace falta mejorar las condiciones. Y ahí linkear un poco con nuestro tema del informe que están planteando también ustedes, el tema de la innovación. ¿Podría ser el calce o la bisagra
también entre esa economía dual que estabas hablando? La innovación es muy importante, sobre todo en términos de la productividad, tanto en la parte de industria. Nosotros hicimos dos estudios sobre innovación. En un estudio analizamos empresas de industrias y servicios, y en otro estudio solamente la industria manufacturera, ¿no? La innovación. No analizamos el sistema agrícola, pero sí, por ejemplo, la industria agroalimentaria, ¿no? Entre otras industrias. Y en el primer trabajo estuvimos, digamos que estuvimos concentrados eh, fundamentalmente en ver cuáles son los determinantes de la innovación en el sector manufacturero en el Paraguay, ¿no? Y qué tipo de innovación se hace, ¿no? Eh, y lo que vemos que hasta ahora la mayor parte de la innovación que se hace es la compra de equipos y maquinarias, ¿verdad? Que es un tipo de innovación que se utiliza en procesos y sobre todo en nuevos productos, pero que es un tipo de innovación todavía, eh, no quiero decir primario, pero esto, ¿cómo se comienzan los tipos de innovación? Hay menos innovación, por ejemplo, en todo lo que es I+D, o sea, en invertir en investigación y desarrollo. Quizás el sector químico farmacéutico es el que más está adelantado en cuestiones de I+D. También en algunos sectores agroindustriales, pero en algunos sectores, por ejemplo, que son clásicos, como el sector de los minerales no metálicos, que es la cerámica y construcción, y en el sector textil, por ejemplo, no necesariamente se hace ese tipo de innovación más avanzada, sino que fundamentalmente lo que se hace es compra de maquinaria y equipos, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿qué otra cosa te puedo decir con respecto a este primer trabajo sobre los determinantes de innovación? Eh, y bueno, hicimos un análisis como te digo, hicimos un análisis por sectores, ¿no? Eh, y encontramos que, por ejemplo, en el sector, los sectores, bueno, la cooperación, por ejemplo, es muy importante para la innovación. La cooperación entre empresas y la cooperación entre las organizaciones que apoyan a las empresas. Estas organizaciones que apoyan a las empresas pueden ser del mismo sector privado, como por ejemplo las cámaras empresariales, o puede ser del mismo sector público, a través de diversos ministerios o programas que tienen los ministerios, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que si bien la cooperación entre las empresas para la innovación es baja, aquellas donde hay mayor cooperación para la innovación entre empresas son el sector de carne, lácteo y farmacéutico. Y en donde menor cooperación existe son los de cerámica, construcción, el sector químico y el sector textil. Y los sectores que presentan mayor comportamiento innovador son el cárnico, el lácteo, el farmacéutico y el químico, ¿no? Ahí te pregunto algo, Fernando, Sí. y es el hecho de que esas cadenas de producción están mucho más fortalecidas que las otras. Cuando hablamos de Eso cadena puede, de valor. como cadena de valor, sí, esa puede ser una de las razones fundamentales, porque, digamos, el desarrollo de la agroindustria en los últimos 20 años en el Paraguay ha sido muy importante. El lácteo, por ejemplo, ya de los años 90, ¿no? Ya sabemos los menonitas, fundamentalmente, que ya tienen el primer salto tecnológico lo hicieron en los años 90 y ya tienen más de 30 años de trabajar. Y por supuesto, hay una cadena de producción muy fuerte. En el sector textil, que es un sector tradicional, como que no se ve mucho eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que encontramos en el sector textil y que llevó a que se trabaje más en cadenas de valor fue gracias a la pandemia. Porque gracias a la pandemia se sacó un programa en el sector textil
de Textil y Confecciones, se sacó un programa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Salud, para hacer batas para los hospitales. ¿Ya? Es un programa que específicamente fue para el sector nacional y el sector textil. Y ahí, digamos, entraron todos, desde los pequeños talleres hasta los más grandes, en una suerte de proceso de venta de insumos hasta el producto final, ¿verdad? Entonces, ahora, si eso se va a mantener o no se va a mantener, esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, te digo, por ejemplo, en el sector textil. En el sector textil está los que tuvieron esa experiencia de que pudieron crear cadenas de valor para una demanda muy grande, como fue la cuestión de las batas para los hospitales, lo hicieron las empresas nacionales, pero hay empresas que también son muy competitivas en el sector textil, pero que pertenecen al sector de la maquila. Y el sector de la maquila está bastante separado del resto del sector de industria textil, confecciones nacional, que fue beneficiaria de ese programa, por ejemplo, y que permitió esa cadena de valor. ¿Y qué pasa con las que están en las maquilas? Prácticamente no participan en lo que están en las maquilas, salvo del consejo, trabajan con el consejo de la maquila, trabajan con la organización de las maquilas, pero no trabajan con el resto de las empresas, ni trabajan con el resto digamos, de las instituciones del Estado con que trabajan el otro sector textil. Inclusive, no hay encadenamiento. Lo de la maquila, es decir, la maquila textil, que es importante, no hay encadenamientos para atrás. O sea, no hay talleres medios y pequeños nacionales que le proveen de insumo a las empresas textiles de maquila, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos siguieron innovando porque tienen mucha capacidad de sus matrices para hacerlo, incluso durante la pandemia, ¿no? Pero, y siguieron con su misma innovación y su misma capacidad de innovación que no tenía el otro, que no tenía tanto o tenía muy poco el sector textil normal, regular, nacional, ¿verdad? Y no se relacionan, ¿verdad? Para la creación de esa cadena de valor, De ¿no? valor. Fernando, realmente es una cuestión que nos podemos quedar mucho tiempo más hablando. Tengo mi próximo invitado aquí en el foro del día de hoy, pero vamos a comprometernos para seguir hablando sobre este tema porque creo que hay muchísimo para seguir analizando y creo que uno de los temas que queda en el tintero es eso de la economía dual que tenemos en el Paraguay. Así que te comprometo para una siguiente oportunidad. Simplemente pedirte dónde podemos ver este informe. Esto está en la página, son dos trabajos. Uno es determinante de la innovación, que lo estuvimos hablando, el otro es empleo e innovación. Es decir, reducimos o no reducimos empleo cuando innovamos. Interesante también eso. Eso está en la página web del CADEP, www.cadep.org.py. En la parte de textos, publicaciones, uno puede encontrar ahí. También están en el Facebook de CADEP. También se puede bajar de ahí. Así que en las redes sociales también ya está esto. En las Gracias, redes Fernando, sociales. como siempre. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Adiós. Fernando Masi, presidente del Centro de Análisis de Economía, hablando con nosotros aquí, digo bien, en el foro empresarial. Hacemos una brevísima pausa. Sigan con nosotros. A la vuelta ya estamos con nuestro próximo invitado.